Logos quiere decir estudio. Por lo tanto, la dismorfología es la rama que se encarga de estudiar las formas anormales, así directamente del origen de la palabra. Entonces, ¿quién se encarga de estudiar esto? Pues la genética, ¿verdad? Y una rama de la genética, como ya dijeron sus compañeros, es la dismorfología, que estudia las anomalías morfológicas, o sea, las anormalidades en la forma de un ser humano, que dice, en combinación con el conocimiento de los mecanismos de desarrollo, evolución natural y demás. Y también lo podemos nosotros resumir como que es el estudio de pacientes con malformaciones congénitas. Puedan ser visibles o puedan ser internas. No podemos muchas veces ver una persona que tiene agenesia renal, o sea, que tiene un solo riñón en lugar de dos, la vemos en la calle y nosotros no sabemos que solamente tiene un riñón. O si tiene un riñón en herradura o alguna otra cosa, que vamos a ver más adelante. O bien algo que sea visible, ¿verdad? Muy bien. La persona que tiene estas características, estas formas anormales, nosotros la vamos a llamar paciente dismórfico, que es la persona que presenta ya sea rasgos faciales o corporales que son un patrón de malformaciones congénitas. Aquí en la fotografía estamos viendo características en la cara y, bueno, principalmente la cara de este niño, que es un pequeñito que tiene la enfermedad mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Horler, donde vemos esta carita abotagada, la implantación baja de pabellones auriculares, sus labios engrosados, un cuellito corto, su nariz ancha. Y entonces ya estamos viendo características faciales, muy probablemente corporales, que son diferentes al resto de la población y que por lo tanto nos habla de que tiene este síndrome y por lo tanto es un paciente dismórfico. Y también ya mencionaron un poco sus compañeros, hay diferentes etiologías de estos defectos. Etiologías genéticas son aproximadamente del 30 al 40% de los recién nacidos vivos. Este cuadrito es del libro de la doctora del Castillo. Ahí lo pueden ustedes encontrar. Y dentro de esta etiología genética, pues están las cromosómicas, las monogénicas y las multifactoriales, que son las más frecuentes. Entonces, tomen en cuenta esta parte porque podríamos nosotros en un momento dado, pues quitar algunos factores, como vamos a ver más adelantito, si la persona fuma, si la persona ingiere bebidas alcohólicas, o si es una persona diabética, pues no le voy a quitar la diabetes, pero sí le voy a controlar su diabetes antes de que ella se embarace y así sucesivamente. Tenemos factores ambientales, como son precisamente esas enfermedades maternas, ¿verdad? La mujer con hiper o hipotiroidismo, que primero se tiene que controlar, la persona con diabetes mellitus, padecimientos uteroplacentarios como una implantación baja de placenta, una placenta creta, el contacto con teratógenos, que la señora por causas de fuerza mayor tuvo que tomarse una radiografía o que tomar algún medicamento que puede causar alteraciones en la conformación de su bebé. Entonces, hay algo que se llaman teratógenos, que son esas sustancias que pueden causar daño. Y anteriormente se utilizaba la talidomida para cuando las personas, las mamás tenían hiperemesis gravídica, y eso ocasionó muchísimo daño porque los niños no desarrollaban sus extremidades. La presencia afortunadamente poco frecuente de embarazos múltiples
ya que a veces no hay espacio suficiente para el crecimiento de los bebés y eso puede causar defectos en su formación. Y vean ustedes, 40-60% son de causa desconocida, lo cual pues yo pensaría que es grave porque entonces poco podemos ofrecerles. Y los efectos de las alteraciones congénitas, pues si se presentan en el primer trimestre de gestación, 80-85% de estos bebés se abortan. Por eso hay compañeros médicos que si la mamá llega en aborto, prefiere dejar que ese aborto evolucione a detenerlo y que pueda tener un bebé con estas alteraciones. Y 25% de los casos presentan abortos en el segundo trimestre de la gestación. Hay lo que se conoce como anomalías mayores y menores. Las anomalías mayores, más adelantito vamos a definir qué es, son evidentes al nacimiento o pueden diagnosticarse después del nacimiento. ¿Sí? Como lo que les decía, si nace ese niño con un solo riñón, pues es difícil que cuando nazca yo lo vea, a menos que le haga un estudio específico por algo. Y estos de cada uno, pues es el 2-3% de la población. Anomalías menores que no van a comprometer la salud y son pequeñas, no van a tener mayor problema esas personas, pues son el 15%. Las que causan mortalidad perinatal, 25%. Las que causan muerte durante el primer año de vida, otro 25%. La mortalidad de cuando se causa la muerte entre el primero y noveno año de vida, 20%. Y la mortalidad en niños de 10 a 14 años se presenta en 7.5%. Y bueno, para nosotros poder establecer ya un diagnóstico definitivo de ello, podemos utilizar todas estas procedimientos de laboratorio, amplificación enzimática de RNA, estudio de marcadores genéticos, estudios genéticos indirectos y estudios genéticos directos. Ya cuando vean ustedes el video de la clase, le paran y ven aquí qué significa cada uno. Yo me voy a adelantar por cuestión de tiempo. Muy bien. Estas alteraciones genéticas pueden estar en estos 3 niveles: estructural, funcional o mixto. Estructural, pues son principalmente desde el punto de vista de la dismorfología, donde vemos nosotros la alteración. O sea, a simple vista podemos darnos cuenta de que aquí tiene esta alteración corporal la persona. Funcionales, donde se presentan algunas enfermedades como errores congénitos del metabolismo, la presencia de sordera, ceguera o alguna otra alteración funcional. Y también hay personas que presentan ambas, alteraciones estructurales y funcionales, como por ejemplo este síndrome de Smith-Lomley-Opitz, donde es un cuadro de malformaciones múltiples que se presentan por alteración en el metabolismo del colesterol. Entonces es funcional, alteración del metabolismo del colesterol, y produce diferentes malformaciones congénitas. Esa ya es la parte estructural. El diagnóstico lo vamos a establecer fenotípicamente, o sea, en lo que veo. Patogénicamente, qué causó, junto con lo etiológico, y vamos a establecer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, clínicamente pueden tener alguna similitud un niño con cretinismo y un niño con síndrome de Down. Entonces hay que hacer ahí la diferencia de cuál de estas se trata. Y retomo lo de defecto mayor que les dije antes. Un defecto mayor se presenta en 2-3% de los recién nacidos y es aquel que compromete la vida o la función de este niño. Por ejemplo, fisuras labiopalatinas, defectos del cierre del tubo neural o cardiopatías congénitas.
mientras que los defectos menores no tienen implicación médica de importancia. Pueden tener alguna alteración estética porque la persona se dé cuenta que tiene un dedito medio chueco, pero pues no pasa de ahí. O alguna cosa que no comprometa más. Pero si se presentan 3 o más defectos menores, hay que hacerle estudios a esta persona porque hay hasta 90% de probabilidad de que esta persona desarrolle, o más bien ya haya desarrollado, de que tenga alguna alteración mayor. Y en este cuadro, dígame, Perdón, señorita. ¿puede volver a repetir qué defectos se presentan en la de defecto mayor? ¿Era algo de cardiopatía congénita y qué? Claro que sí. Estos son Gracias. algunos ejemplos, pero más adelantito vamos a decir más ejemplos. Aquí está, fisuras labiopalatinas, defectos del tubo neural y cardiopatías congénitas. ¿Voy muy Gracias. rápido? De nada. ¿Voy muy rápido, muchachos? ¿Quieren que vaya más despacito? Un poquito, por favor. Un poquito. No sé qué horas son, ahí me avisan de la hora. Bueno, ahorita vemos en fotografías los defectos mayores y los defectos menores. Aquí, defectos congénitos menores, nevos, que son como lunares, hipertricosis, que la persona tenga mucho pelo, sobre todo en alguna región específica del cuerpo, hemangioma plano, que es cuando tienen una parte, valga la expresión, morado en su piel. Entonces, si nada más es esta parte, si nada más tiene lunares, pues son defectos menores porque no causan alteración ni en la función ni en la forma. Si tiene frenillo corto y habla así medio chistosito, la persona, pues no tiene mayor alteración, puede hablar, puede comer, puede silbar, puede hacer todas sus funciones. Sus dientes incisivos que estén más chiquitos, y bueno, todo este cuadrito que también lo van a encontrar en el libro de Victoria del Castillo, donde están los ejemplos de estas alteraciones menores. Bueno, este cuadrito donde se comparan alteraciones mayores y menores, pero que las vamos a ir viendo cada una por separado. Vean ustedes, ¿cómo vamos a hacer el estudio de estos pacientes? Pues vamos a hacer una historia clínica, si es posible desde la gestación, o sea, de la señora embarazada, y vamos a determinar si esa alteración es prenatal o es postnatal. Ejemplo, prenatal. Ustedes le hacen un ultrasonido a la señora embarazada y se dan cuenta que tiene una malformación, que tiene por ahí un piecito chueco, que son piecitos varo o presitos valgo, o malformaciones o cualquiera de esto que vamos a ver. O le ven las características faciales de una personita con síndrome de Down, que son muy comunes, que hasta las personas que no estudian medicina identifican a un paciente de estas características. O alguien que presentó esa alteración después del nacimiento. A lo mejor porque, no sé, se le cortó la circulación porque le dejaron un hilo ahí apretado que le necrosó, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que buscarle nosotros a qué se debe esto. Hace ratito yo les decía, lo que vemos es fenotipo, ya sea en el cuerpo completo del paciente, en alguno de sus aparatos o sistemas, en un órgano, en un tejido o en una célula. O sea, lo que puedo ver es fenotipo. Y lo que no puedo ver, pero está dentro de sus células y es parte de su material genético, se llama genotipo. El genotipo incluye el DNA nuclear, que es el que vimos antes que está en los cromosomas, e incluye también el DNA mitocondrial. Entonces nosotros vamos a identificar a qué nivel
esta alteración. Los defectos únicos. Si están en 2 a 3% de los recién nacidos vivos, perdón, hablando de malformaciones, las malformaciones se presentan en 2 a 3% de los recién nacidos vivos. Malformación viene del latín malus, que significa malo o miserable, y formare, que significa formar o moldear. O sea, es una forma mala, se forma mal. Desde que se está formando, se forma mal, pero es una malformación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de malformaciones. Una morfogénesis incompleta que puede ocasionar falla del desarrollo, ausencia de narina, agenesia renal, microcefalia, micrognatia, puede ocasionar hipoplasias, cierres incompletos y todo lo que están viendo ustedes aquí, de una morfogénesis incompleta. Y del otro lado están los ejemplos. De una morfogénesis redundante están los apéndices periauriculares, la polidactilia, muchos, dactos, dedos. Si alguien nace con 6 dedos o más, ¿verdad? La morfogénesis aberrante, la glándula tiroides. ¿Ya llevaron endocrino, muchachos? No, todavía no. Ok, está bien. La glándula tiroides se empieza a formar en la base de la lengua y migra, se va hacia abajo y adelante hasta quedar en la cara anterior y tercio inferior del cuello. Ese es su sitio normal. Y el mediastino, ustedes el semestre pasado tuvieron respiratorio, tuvieron bioquímica y les dijeron que el mediastino pues está en el tórax. Entonces la tiroides mediastínica es cuando la glándula tiroides no se detiene en el cuello, sino que se va hasta el tórax. Un vaso ectópico. El vaso es un órgano que está en el hipocondrio izquierdo y ectópico quiere decir que está fuera de su lugar, está por allí en otro sitio. Y estos son algunos ejemplos, me gusta más que lo vean en fotografías a que lo vean en letras, de malformaciones, perdón. Aquí en esta fotografía, holoprosencefalia. Holos significa todo y el encéfalo pues es una parte del sistema nervioso. Cuando lleven ustedes sistema nervioso les van a decir que el prosencéfalo se divide, ¿verdad? Se divide para darnos estructuras derechas y estructuras izquierdas. Cuando no se divide y se presenta como un solo órgano, que es lo que ustedes están viendo aquí, se conoce como holoprosencefalia y es resultado de una migración neuronal alterada. ¿Sí? Este no tiene tratamiento, no hay manera. Del otro lado les estoy señalando ahora sindactilia. ¿Sí? Sindactilia. No hay como tal una formación normal de los dedos, hay una malformación. Y esto es por alteración de la apoptosis. ¿Qué significa? Cuando fuimos fetos y estábamos en el útero de nuestra mamá, todos teníamos esta membranita entre los dedos. Y hacía que nuestras manos y los dedos de nuestros pies fueran similares a los de un pato. Pero hay una apoptosis, que saben ustedes que es la muerte celular programada, donde las células de esta membranita mueren porque ingresan a la parte de apoptosis y se separan los deditos y quedan como los conocemos cada uno de nosotros. Cuando no se presenta la apoptosis de estas células, nacen los niños y niñas con estas membranitas, con sus dedos pegados, y hay que someterlos a cirugía donde se cortan estas membranas para que los dedos estén separados como los conocemos cada uno de nosotros. Aquí abajo
tenemos los miembros pélvicos de un pequeño que se llaman pies varos congénitos. ¿Qué significa varo? Cuando una extremidad, una articulación se aleja de la línea media del cuerpo, se llaman varo. Y cuando se aproximan en la línea media, se llaman valgo. En este caso, los talones, aquí estoy señalando el talón derecho del bebé, y ahora que moví el cursor, estoy señalando el talón izquierdo del bebé. Los talones están hacia afuera de la línea media, por lo tanto se llaman pies varos congénitos. Y esa es una malformación aislada. ¿Qué quiere decir malformación aislada? Que muy frecuentemente es la única alteración que tiene este niño. Hay que someterlo a cirugía. El ortopedista pediatra hace la cirugía para la corrección de la posición de estos pies. Después hay que ponerles aparatos ortopédicos para que cuando el niño ya deambule o camine, pueda tener una marcha lo más normal posible. Del lado derecho de nuestra diapositiva, en la parte superior, tenemos lo que es un labio fisurado. Anteriormente se le llamaba labio leporino, y cuando no había tratamiento, las personas así estaban toda su vida. Ahora, cuando nace una personita con esta alteración, se le hace cirugía para el cierre de esta fisura de su labio y ya tengan una vida normal. Lo más común es que sea una malformación aislada, o sea, es la única alteración que presentan y después de la cirugía ya viven bien. Aquí abajo, derecho inferior de nuestra diapositiva, tenemos un corazón que presenta una comunicación interventricular. Los ventrículos, ustedes ya llevaron cardio el semestre pasado y les dijeron sus profesores que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, y que entre el ventrículo derecho e izquierdo hay un septum, o tabique o septo, que los está dividiendo, y que las cavidades derechas trabajan con sangre baja en oxígeno y rica en CO2, y las cavidades izquierdas trabajan con sangre rica en oxígeno. Cuando hay una malformación del tabique y no se cerró completamente, hay como un cortocircuito aquí porque se están mezclando la sangre pobre en oxígeno con la sangre rica en oxígeno, y eso hace que a los tejidos corporales no llegue la suficiente cantidad de sangre. ¿Sí? Entonces son ejemplos de malformaciones. Y aquí tenemos otro caso. De la A a la D, dice aquí en el letrero, es un infante con malformaciones en el cuerpo, o sea, no en el cuerpo y en las extremidades. Entonces, vean ustedes, tiene también malformación en sus manitas, tiene 4 deditos aquí en el C, vean sus piecitos que están también pies varos. Y seguramente, como son muchas malformaciones, puede tener por allí algo interno. ¿Nos queda lo que es malformación? Sí. Ok. Sí. Aquí tenemos otra característica. Las malformaciones mayores van a requerir tratamiento quirúrgico, médico y o psicológico. Y muchas veces ese tratamiento psicológico no solamente es para el paciente, es para los padres. Imagínense ustedes un matrimonio que tiene este bebé. Va a requerir mucho apoyo, ¿verdad? Los padres de este pequeño. Pero 3 malformaciones menores en la misma persona muy probablemente tiene una malformación mayor oculta. Algo que no podemos ver, pero que dentro de su cuerpo está. Y dice, determinadas malformaciones menores, si son varias, pueden constituir un síndrome. Y al lado derecho, en esta fotografía,
estoy señalando con el cursor una bolita adelante del pabellón auricular. Se llama apéndice auricular. Y eso quiere decir que esta bolita está aquí presente, pero mucha gente la tiene y no le causa mayor problema. Escucha bien, tiene todas sus funciones normales y si es una aislada, es una malformación menor. Si ustedes encuentran varias malformaciones menores, estudiar a esa persona porque probablemente tenga algún daño interno. Y esa es la diferencia entre mayores y menores. La menor, como esta que está aquí en la fotografía, no requiere tratamiento, no interviene en la función. A lo mejor un poquito de la estética, pero si no nos fijamos, no nos damos cuenta. Si es niña y al rato se deja su cabellito largo y se pone aretes, ni quien se entere. Pero sí revisar bien a sus pacientitos. Aquí tenemos otras malformaciones. En el lado izquierdo tenemos el corte sagital de un cadáver de un neonato, donde tuvo ruptura lumbar y tuvo meningomielocele, que son diferentes malformaciones por defectos del tubo neural. Y vean aquí todo este huecote que tuvo. Obviamente no podía vivir si no se desarrolló su sistema nervioso. Del otro lado tenemos a este niñito, a este jovencito, que tiene un síndrome Trenaunay, dice, donde muestra diferentes alteraciones con malformación vascular. Vean ustedes, su tórax está malformado. Aquí donde tengo el cursor, en el inciso B, tiene esta saliente en la cara posterior de tórax. En la cara anterior de tórax tiene su tórax en quilla, está aquí hundido, tiene una forma anormal en su articulación de hombro derecho y así podemos ir explorando nosotros para ver qué otras malformaciones encontramos. Posteriormente vemos lo que es deformación. La deformación se presenta de 1 a 2% de los recién nacidos vivos y ojo, se estaba formando bien, pero por fuerzas mecánicas que se ejercieron en una estructura que se estaba formando bien, pueden producirse algunas lesiones. Ejemplo, un embarazo múltiple, donde si hay 3, 4 bebés o a lo mejor hasta 5, ya no hay espacio en el útero de esa mamá y se puede inducir ahí una luxación de alguna extremidad porque esto está ejerciendo una fuerza. O aquellas personas que se ponen fajas, si ya están embarazados, pues ya no perjudiquen al bebé y no usen fajas. De todos modos, no van a poder ocultar toda la vida eso. Entonces, proviene del latín deformare, que equivale a invertir, y formare, formar o dar forma. O sea, lo que era normal y se deformó. Aquí, por ejemplo, este pequeñito que estamos observando en el lado izquierdo de la diapositiva tuvo fracturas múltiples en sus piernas y se deformaron. Aquí tienen sus piernitas como arqueadas, que no es la forma que todos tenemos. En el lado derecho, en parte superior de la diapositiva, vemos a esta persona que tiene aquí una simetría de su mandíbula, se ve su carita desviada, y en el lado derecho ya está alineado, vean ustedes la diferencia, también por fuerzas mecánicas, o una torsión tibial, donde, vean ustedes, aquí donde estoy yo mostrándoles con el cursor, el pie de esta persona está torcido hacia adentro por una mala posición de su hueso que se llama la tibia.